nuestro esfuerzo por mantener a nuestra gente informada, ¿verdad? Con la data y con el contenido que hace falta. Tenemos a un amigo ya de la casa. Sí, eso ¿verdad es. que sí? Está con nosotros acá esta mañana. El doctor Carlos Rivera Vázquez es infectólogo, es la tercera ocasión que está con nosotros, ¿verdad? En este programa En Ruta. Nosotros lo hemos invitado, ¿verdad? Como un experto en salud para hablar un poquito acerca de algo que el país comienza, ¿verdad? A sentirlo hoy, que es el regreso a las clases online, porque el secretario de Salud decidió, efectivo hoy precisamente, suspender las clases presenciales en el sistema público de enseñanza, pero al mismo tiempo se incluyó a los colegios privados para que regresasen al concepto online, aunque admitido por el propio Departamento de Salud, no tenían ni un solo caso para citar de brotes en ninguna de las escuelas del sistema público ni en ningún colegio privado, ¿verdad? Son muchas las premisas que nos hemos hecho y parte de eso, ustedes que escuchan En Ruta todas las mañanas, pues saben que tenemos algunas preguntas, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿qué utiliza el Departamento de Salud de manera, vamos a decir, más científica para tomar ese tipo de decisión? Y si como país nos conviene estar un pasito adelante, un pasito hacia atrás en áreas importantes, que obviamente la salud es la educación, perdón, es una de ellas. El doctor Carlos Rivera está con nosotros en esta mañana, tuvo a bien madrugadito. Bueno, él siempre se levanta temprano, ya me dijo, no te preocupes que yo a las 5:00 ya yo estoy de pie. ¡Qué bueno! Doctor, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de estar con ustedes aquí. ¡Qué bueno! Creo que estamos en un momento crucial. Definitivamente a nadie le gusta tomar decisiones para echarse para atrás. Y puede percibirse como que este nuevo cierre, este nuevo retroceder en la parte educativa de volver otra vez a la parte que era presencial en algunos de los centros escolares, vuelva de nuevo en línea. Y todo el efecto negativo que esto conlleva y que ustedes han discutido a la saciedad en diferentes programas sobre el impacto en la salud mental. Recuerdo esa pregunta de Fernán la primera vez que vine aquí sobre el miedo y todo este tipo de cosas, especialmente en nuestros niños. Nuestros niños son unas esponjitas que todo lo absorben y todo lo tratan de imitar en lo que ellos pueden desarrollar su propia personalidad. Sí. Y para mí fue muy positivo cuando ustedes hicieron el consenso la semana pasada en el cambio de la tonalidad de las llamadas. Recuerdo la primera vez que ustedes le preguntaron al público si querían regresar a presencial y la mayor parte no quería. Había mucho temor, mucho desconocimiento. Y luego de que los niños volvieron a presencial, los que tuvieron esa oportunidad, porque no todo el mundo tuvo esa oportunidad, los padres abrumadoramente le dijeron a ustedes en la última llamada, sí, queremos que nos dejen volver, los niños están locos de contento, no aguantamos más el empuje porque tenemos que trabajar, no somos maestros, algunas de las cosas que he escuchado en sus entrevistas. Doctor, y eso está basado en que la mayoría de los puertorriqueños tiene algún familiar en los Estados Unidos, en la Florida, en Texas, en tantos lugares, y muchos estados como la Florida y Texas están funcionando con clases presenciales desde agosto sin mayores consecuencias. Entonces, cuando tienes referencia de amigos y familiares que viven fuera, que hay educación presencial y que no hay mayores consecuencias, pues obviamente la gente va empoderándose y diciendo, ¿por qué nosotros aquí no lo podemos hacer? Yo creo que y obviamente tengo que hacer énfasis que yo no represento el Departamento de Salud, estoy aquí como profesional independiente y estoy tratando de aportar en mi conocimiento interpretando las decisiones que se están tomando. Así que definitivamente lo que mencionas es muy cierto. En la Florida están dando clases desde agosto, full. Sí. Y nosotros, yo en lo personal y en lo profesional, creo que nosotros tenemos que aprender a vivir con esto y no seguir haciendo como los avestruces, metiendo la cabeza debajo de la tierra. Sí tenemos que tener precauciones, pero yo creo que tenemos que aprender, ya llevamos un año y algo, y tenemos que aprender de toda esta trayectoria que nosotros hemos sufrido. Una de las cosas que yo creo que debemos hacer, hace muchos años, cuando existía las cárceles estas famosas de Alcatraz, Sing Sing, atraparon a un ladrón famoso de bancos en los Estados Unidos y le preguntaron, una vez lo arrestaron, que por qué él robaba bancos, y su contestación fue,
Bien sencilla, porque ahí es que está el dinero. Si nosotros vamos a buscar dónde es que están siendo los focos, en donde todavía tenemos que ajustar los tornillos para poder contrarrestar el que sigan habiendo estos brotes, pues no es en las escuelas. Las escuelas nos preocupan porque son niños y son susceptibles, son un tanto más difíciles de controlar en sus comportamientos. Ellos ven a sus amiguitos y se les quisieran tirar encima, pero es diferente. Nosotros los niños los podemos educar, pero donde están ocurriendo los brotes ahora mismo, escuché al secretario de Salud esta mañana decir que el 54% de los brotes, de acuerdo al tracing que ellos están haciendo en Puerto Rico, son por reuniones familiares. Así que no son los niños los que toman las decisiones de dónde se exponen, a dónde van, son los adultos. Los adultos, nosotros vimos cómo en Semana Santa ocurre un descalabro en las playas, en las actividades, en la fiesta esta que hubo de luces en Aguada esta semana, que Salud intervino. Son este tipo de situaciones las que nos están trayendo problemas. Publica el Nuevo Día que nosotros en marzo nada más tuvimos 490.500 visitantes a Puerto Rico y que fue una sola minoría la que produjo la evidencia que vino con una prueba de COVID negativa. Entonces, eso lo permite el Estado. Bueno, se le exige. Y yo acabo de escuchar al secretario de Salud porque le cuestionaron en una línea un poco más fuerte de lo que usualmente lo cuestionan. Y le dijeron, se supone que cuando uno llega sin la prueba, uno tiene que guardar cuarentena. Nosotros tenemos 390.000, casi 400.000 visitantes en marzo. Vamos a decir que 90.000 de ellos son residentes de Puerto Rico que fueron a hacer gestiones a Estados Unidos, pero 300.000, vamos a poner en un estimado así, abuelo de pájaro, son turistas. Los turistas no vienen aquí para estar 14 días encerrados en el hotel. Claro. Llegan, se quitan la mascarilla y salen a la avenida Ashford en el condado, se van a Isla Verde, se van a los centros turísticos y no tenemos control sobre ellos. Solamente se han arrestado 6 turistas confesados por el secretario de la Salud. Así que nosotros tenemos que tomar acción sobre los sitios donde sí se supone y hemos identificado que tenemos que tomar acción. Las escuelas, él mismo admitió que no hay ni un solo caso. No es que bajemos la guardia. Exacto. Tenemos unas variantes, porque como hemos dicho en programas anteriores, este virus muta siempre, muta muchísimo. La mayor parte de las mutaciones son mutaciones que no tienen efecto contradictorio contra la salud del ser humano, pero hay algunas variantes que sí pueden tener cierto tipo de efecto, y el CDC tiene 3 categorías para estas variantes. La primera categoría es una variante de interés, variants of interest. La segunda categoría es variantes de preocupación, variants of concern, y la tercera categoría es variantes de consecuencias graves o altas, variant of high consequence. Nosotros no tenemos hasta ahora ninguna variante a nivel mundial que sea de high consequence, pero puede surgir, claro, con un virus que se multiplica y que muta a un rate tan alto, podrían surgir. Lo que no podemos es empezar a ser restrictivo como si tuviésemos un virus con unas características, vamos a decir, no solamente más contagiosas, sino más letales. Correcto. Pero estamos cerrando un sistema público de enseñanza completo, le dislocamos la vida a cientos de miles de estudiantes y a miles de padres que de repente tuvieron que salir corriendo a buscar un cuidador otra vez, porque papá o mamá ambos habían regresado ya a trabajar. Y de repente le cambiaste el patrón. No solamente eso, la cantidad de colegios privados que han hecho una inversión sustancial, entrenaron al personal. Restaurantes. Otra vez. Doctor, no podemos seguir así como país, pienso yo. Como mundo no podemos seguir así. Lo que pasa es que tenemos que asumir, tenemos que apretarnos los pantalones y las falditas los adultos y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Vamos al tema de las vacunas. ¿Qué impacto ha tenido la vacuna? Pues la vacuna ha tenido un impacto, ha bajado el número de hospitalizaciones en Puerto Rico, le estoy hablando ahora de la gente de mayor edad, porque esos fueron los primeros que quisimos vacunar. Ahora,
Hay un sector que no se quiere vacunar y la vacuna no es obligatoria, pero científicamente se ha probado que las vacunas tienen un impacto en la salud mundial. Hemos erradicado enfermedades a través de vacunas. Tenemos que llegar a una inmunidad a un sector poblacional que llega al 70 al 85%. Eso es la llamada inmunidad de rebaño. Mientras haya gente que pueda estar sin vacunarse, va a ser gente dentro de las circunstancias que puede ser susceptible a contagiarse, aunque no desarrolle síntomas, y puede contagiar a otros. Eso es una realidad, no es un verbo de temor. Así que todo este sistema que nosotros queremos controlar, le tenemos que ganar la batalla al ciclo replicativo del virus. Y uno de los puntos importantes es la vacunación. La vacunación, mire, yo cumplo 65 años en este junio. Yo he sido la mayor parte de mi vida profesional médico e infectólogo. Yo nunca había visto tanta reacción, y obviamente eran otros tiempos, no estaban las redes, no había tanto acceso a información como hay ahora, pero hay un montón de información rodando en las redes que no es cierta y que crea miedo a vacunarse. Doctor, pero las que yo miro son doctores vis a vis a su profesión, son doctores especialistas en todo tipo de virología. Estamos de acuerdo, de Juan química, Carlos. Pero, o sea, son doctores. Las referencias que yo tengo, que sé también que son las que el público tiene, son doctores. Entonces no puede haber un doctor pro vacuna, que es el que me dice la verdad, y un doctor que no está muy confiado con la vacuna, que ese me está mintiendo, porque a la hora de equilibrar la profesión y la preparación de ambos, tengo que partir de la premisa que ambos quieren ser honestos conmigo. Usted está siendo honesto, lo que pasa pero es el que va en una línea contraria también está siendo honesto. Lo que pasa es que la información hay que entenderla. No necesariamente te estoy diciendo que el que está diciendo eso son doctores igual. No saben lo que están diciendo. El problema es que cuando tú recibes esa información, que yo la veo porque los escucho ustedes y porque me mantengo al día, y tú la disecas, tú la analizas, tú le haces la autopsia, muchas de las cosas que están diciendo tienen un enfoque que no es del enfoque del expertise de la persona que está hablando. Muchas de estas personas no son clínicos. Y no quiero que los PhDs que están en la audiencia me cojan algún tipo de animosidad en contra mía, porque este no es el punto. Uno tiene que analizar toda la información científica, pero tiene que, sin ningún tipo de temor, aplicar las implicaciones clínicas. Eso solamente lo puede hacer alguien que vea clínica. Hay miedo en la comunidad médica, hay miedo en la comunidad de salud a nivel mundial. Lo hay. Porque cuando ustedes están mirando, y pónganse ustedes en los pantalones de una enfermera, de un terapista respiratorio, de un neumólogo, de un infectólogo que está todos los días en el hospital. Están viendo lo que está pasando con los pacientes que llegan allí, con las complicaciones, con los pacientes que fallecen. No hablemos de que el número de fallecidos es menor o es punto algo versus tal otra enfermedad. Cuando las posibilidades son 1% y ese 1% me afecta a mí, para mí es el 100%. Y los médicos tienen que bregar con eso todos los días. Los profesionales de la salud a nivel mundial. La vacuna no ha llegado a proteger a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estas variantes, algunas de ellas, puede que no respondan a la vacuna. La vacuna no es 100% efectiva. Siempre hemos dicho que tienen un % de efectividad, Moderna y Pfizer, de un 95%. Quiere decir que hay un 5% de la población que no necesariamente va a recibir el impacto máximo de la vacuna. Así que hay muchas cosas que tenemos que analizar antes de tomar decisiones que puedan tener implicaciones a las cuales no estamos preparados para manejar aún. El sistema educativo, en lo personal, si a mí me preguntan, yo diría,
no los cierres porque tenemos un protocolo que lo diseñamos y adiestramos a los maestros, se adiestraron a los padres y podemos seguir la supervisión que tenemos en esos ambientes tan controlados. Y si surgiera la situación que el conserje, que un niño o que un maestro sale positivo, no tienes que cerrar la escuela. Yo no creo que cerrar la Cámara de Representantes o el Senado fue una decisión acertada. Doctor, pero científicamente hablando, o matemáticamente, no sé cómo decirlo, ¿tiene para usted algún sentido que se cierre una escuela, pero no haya restricciones para lugares donde hay igualmente, ¿cómo se llama? Reuniones familiares como son los supermercados? Yo estoy diciendo que hagan, o sea, lo que quiero decir, estoy tratando de entender. Entiendo tu pregunta. Sí, o sea, hay reuniones familiares todos los días en los supermercados. Claro. Todos los días en la farmacia. Pero tú no pasas 8 horas de tu vida. Imagínate que tú tuvieras 8 años y estuvieras 8 horas en Costco. Perdón el anuncio. Ajá. ¿Entiendes? O sea, tú pasas en un centro educativo, tú pasas un % significativo del tiempo del día, pero tienes las medidas para... Claro, pero no ha habido brote ahí. Y no ha habido brote. Pero le están echando la culpa a las reuniones familiares, cuando las reuniones familiares se propician también en lugares comerciales. Y algo me hace pensar que, bueno, pues ahí de eso no va a decir nada, porque quieren seguir cobrando la plata de esos comerciantes. Yo no entraría en ese análisis. Yo diría lo siguiente: los recursos que tenemos en el Estado no son capaces de manejar situaciones como las que cité de los turistas. No son capaces de corroborar de que una persona que se supone que esté 14 días porque no trajo una evidencia de una prueba de COVID negativa, si no tienes la capacidad de hacer ese tipo de cernimiento y tracking, pues no vamos a controlar la diseminación de la infección. Pero si no tienen esa capacidad, lo que están pagando son los estudiantes y los niños. Lo que estamos pagando somos todos, porque la economía se va a ir, en mi humilde opinión, a pique nuevamente. Padres no pueden ir a trabajar. Nosotros no podemos seguir manteniéndonos con ayudas federales que aprueban cada X tiempo, porque eso lo pagamos nosotros mismos, los que trabajamos. Eso el gobierno americano da unas ayudas, pero va a subir las contribuciones eventualmente. Y no quiero entrar en política, pero es así, es así de sencillo. Así que nosotros tenemos que tomar las medidas para controlar, como dije la anécdota del ladrón. Vamos a donde están los chavos, vamos a donde está la gente que está siendo indisciplinada, que no está siguiendo las medidas. Y quiero no irme sin abundar un poco sobre por qué personas vacunadas están desarrollando COVID. Eso le iba a decir esto, doctor, porque una profesional de la salud nos escribió la semana pasada que la mayor parte de los casos que le están dando positivo en sus laboratorios son personas vacunadas. ¿Está pasando así? Hay cerca de 500 casos descritos en Puerto Rico. Aún con el sistema de cernimiento que tenemos la capacidad de identificar ciertas cosas. Ajá. El tracking genómico no es un término que se ha usado y no todo el mundo entiende. Ajá. Es decir, que cada prueba de COVID, de PCR, que se analiza y sale positiva, eso se está llevando a un banco y en ese banco se le está haciendo análisis genético a esas cepas. Okay. Eso es tracking genómico. Eso nos permite describir cuáles son las características de cada una de esas cepas que se identifica su material genético, que es el RNA. Y de ahí es que podemos identificar cuáles en Puerto Rico son variantes que se han descrito ya en Londres, en África del Sur, en Brasil, en California, etcétera. Y eso es, estimo yo, una de las cosas que ha alertado, junto con el número tan alto de casos que se describieron en el periodo, las pasadas 2 semanas, hubo cerca de 1,000 casos. En un día reportaron 1,000 casos, pero esos 1,000 casos no fue que se contagiaron el día antes y lo reportaron al otro día. Comprendía 2 semanas, un periodo de 2 semanas, entre los cuales estaba el 4
o el 5 o el 6 de abril. En esos 3 días, en uno se contagiaron 400 y pico, en otros 300 y pico. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaba comenzando la Semana Santa. Y yo lo que pretendo es que nosotros como medio responsable eduquemos a la gente sobre la importancia de, aunque estén vacunados, ustedes no recibieron, vamos a hacer un COVID party, no recibieron nunca información de gente que ya estaba vacunada, estaba loca por verse. Pero una persona vacunada, y yo lo mencioné en una de las intervenciones aquí, la vacuna lo único que hace es protegerlo de que no se enferme. Porque si se expone a una persona contagiada, yo que estoy vacunado con mis 2 dosis, si yo me expongo a alguien contagiado, el virus va a lograr acceso a mi nariz y a mi boca. En lo que mi sistema inmune, ya preparado por la vacuna, reacciona contra ese virus que tengo en la nariz y la boca, pasan unos días, pasa un periodo de tiempo. Todo depende de cuán capaz sea mi sistema inmune. Así que mientras mi sistema inmune no elimina ese virus, el virus yo lo puedo pasar a otras personas. Por eso es que cuando uno está vacunado, uno tiene que seguir con las medidas de uso de mascarilla y distanciamiento físico. Tenemos un maestro vacunado. Van a vacunar a los estudiantes ahora. Eso no quiere decir un free for all. Eso quiere decir que vamos a tener que seguir con unas precauciones. Y eso no quiere decir que la vacuna no sea efectiva. La vacuna me va a proteger contra la cepa, pero van a seguir ocurriendo variantes que puede ser que no estén incluidas en la protección de las vacunas actuales. Por eso mi teoría, y es teoría personal mía, de que esto podría surgir en un sistema de vacunación que se tenga que reforzar periódicamente. Puede ser una vez al año, puede ser cada 2 años, pero periódicamente tengamos que modificar el contenido de la reformulación de la vacuna para que nos proteja en contra de las cepas prevalentes que haya en ese momento. Doctor, pero ¿verdad? El tiempo se nos está yendo bien rapidito. Sorry. Yo no soy un nene, yo tengo ya 53 añitos. Es la primera vez que luego de un proceso de vacunación, la población tiene que tener un nivel de cuidado máximo, porque la vacunación que yo conozco y la que me han aplicado a mí hasta ahora era el puyazo, estás ya vacunado. Y tu vida continúa. Y la vida continuaba. Ahora tenemos una vacuna que la gloria que se le da es que es una tecnología tan revolucionaria, tan nueva y tan tremenda, el famoso ya ARN mensajero, donde no solamente es algo que protege de una manera dramática y que es una revolución en la industria de la vacunación, pero al mismo tiempo el que recibe la vacuna tiene que seguir con un cuidado absoluto y máximo. Para mí es un retroceso, es una contradicción al concepto de vacunas que el país conoce. Porque me vacunas y me dices el nivel de peligrosidad, Juan, para ti es el mismo. Conduce tu vida como si no estuvieses vacunado. Entonces, para mí, no sé cuál es el avance, no sé cuál es la seguridad que le podemos imprimir a la población. Cuando, repito, yo no sé, Fernando, tú tampoco eres muy nene, tú no tienes 18. 19. 25. Todos los que estamos aquí tenemos suficiente edad para haber experimentado muchos procesos de vacunación en la vida. Sí. Para ti también es el primero que es vacúnate, pero sigue asustado con el mismo nivel de precaución. Exactamente. La primera vez. La primera en la vida. Las veces anteriores no. Y mira que en la escuela me iban a vacunar y la fila de estudiantes, yo era uno en la fila de un montón. Sí, antes era vacunarte y siguen dando. Continuábamos. Entonces, cuando miro las características de este virus y su nivel de mortalidad, donde hemos perdido más gente con influenza A y B, doctor, no puedo justificar el nivel de contradicción en las informaciones, y por eso yo lo tengo aquí. Permíteme. ¿Verdad? Porque el 99% de las personas que se contagian con COVID sobrevive. Todavía, gracias a Dios. Los que les da influenza es hasta más peligroso que el propio COVID. Y en esta etapa del juego, usted me compartía en el fin de semana que hay cantidad de medicamentos nuevos para combatirlo. Sí. Yo creo que tenemos mucha confusión porque hay momentos en que la información se torna contradictoria, Entiendo. se torna confusa.
donde al mismo tiempo que creas una seguridad en mí por la vacuna, y cuando tengamos un 70% de gente vacunada, hay inmunidad rebaño y la vida puede continuar, pero al mismo tiempo esa misma clase médica me está diciendo, no es así, te vacunamos. Algunos se han atrevido a hablar de doble mascarilla. Y usted lo ha escuchado. Claro. ¿De verdad? Sí. Sí. Doble mascarilla. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. Claro. Doble mascarilla. Vacunado con doble mascarilla. Entonces, eso sale de la clase médica, no sale de un comunicador como Juan Carlos Mato. Eso sale de un médico, de un doctor. ¿Cómo entonces podemos realmente como país madurar, dejar un poco el miedo a un lado y llegar a un happy medium? Porque lo que yo estoy describiendo... Déjame aclarar parte de las cosas que has dicho. Las vacunas antes eran, como tú dices, sí, eran otro tipo de vacunas. Se usaba un virus atenuado en muchas de esas vacunas. Se cogía al virus que causaba la enfermedad, se le sacaba una partecita al virus y se inyectaba esa partecita, pero no te causaba enfermedad, pero sí desarrollabas inmunidad. Esa es una forma bien rudimentaria de vacunación que empezó con la viruela, que un científico notó que sus hijos que jugaban con los hijos del vecino que tenían viruela, tenían contacto con las costras, con las lesiones, desarrollaron inmunidad y no se enfermaron. La vacuna que estamos usando es una vacuna que no usa virus. En la gran mayoría de las formulaciones son vacunas que no usan el virus de coronavirus. Usan una tecnología nueva para que induzca a la célula humana a fabricar anticuerpos en contra de la proteína que rodea el virus. Hay algunas que usan un fago. Un fago es una cubierta de otro virus para meter dentro lo que queremos que el cuerpo humano desarrolle anticuerpos, que es del coronavirus, pero ese fago es de otro virus que puede tener algún tipo de reacción diferente a cuando usamos la de messenger RNA solamente. La tecnología ha avanzado, pero también tiene precios. No estamos logrando, también tienes que, cuando hablas de vacunas, tienes que referirte al patógeno. Hay patógenos que su forma de replicación es con DNA. Esos patógenos son más fáciles de controlar y desarrollar vacunas que aquellos patógenos que son de RNA, su forma genética, porque esos se replican sin fidelidad. Las variantes hijas o hijos de las cepas originales no son iguales. Muchas veces se producen variantes no patogénicas que tú no necesitas vacuna para eliminarlas, pero van a tener algunas variantes, que es lo que estamos viendo ahora en Puerto Rico, que sí van a ser más agresivas que los padres originales virales. Y por eso es que nosotros no podemos, número uno, abandonar la guardia del rastreo o tracking de la gente que está saliendo positiva. Número dos, no podemos especular con la vacuna de que porque no sea efectiva en contra de estas variantes, no nos debemos vacunar. Tercero, tenemos que tomar en consideración las situaciones por las cuales hemos pasado en este año y pico. Y cuarto, no podemos ser víctimas de miedo e irracionalidad para tomar decisiones a ningún nivel. Usted escuchó esta mañana que posiblemente las restricciones se vayan a poner más difíciles. Ya los medios noticiosos lo están diciendo. Sí, esto. Digo, por no decir que lo están celebrando, porque raya en eso. ¿Sí? O sea, los medios de comunicación es como un festival, ¿no? Del terror. Perdón. Sí, si tenemos una vacuna que está corriendo y un proceso de vacunación que está corriendo que protege a la población, si no tenemos brotes en escuelas, pero las cerramos, si en efecto esta semana va a ser un pico mayor, las escuelas se cerraron por un espacio de 2 semanas, tengo que pensar que sin duda eso se va a extender. ¿Cómo podemos como país? Porque basado en lo que usted ha dicho, si usted fuese asesor del secretario de Salud y del gobernador, le diría no cierre las escuelas, ¿cierto? Cierto. Abundemos en donde tenemos que abundar.
tenemos que adjudicar recursos al tracking, tenemos que adjudicar recursos en los aeropuertos, tenemos que, ustedes saben lo que hemos sufrido con el turismo desmedido, porque el turismo de personas que sean aptas, inteligentes, obedientes de la ley, no nos traería problemas, pero eso no es lo que estamos recibiendo. Exacto. Pero el Estado lo está permitiendo. Las reglas las pone el Estado. Desgraciadamente tenemos que hacer ajustes. Exacto. Tenemos que hacer ajustes. Lo que pasa es que la soga han cortado a ras y se ha ido el sistema educativo, se han ido empleos, Sí. porque maestros dependen de sus labores. Puede que tengan algunos que estén trabajando por las redes, pero no es una fuente de empleo segura. Tenemos que pensar en que vamos a tener el COVID por un tiempo, en lo que podemos controlar esta diseminación, que no es solamente la vacuna, que no es solamente el encierro, que no es solamente el lavado de manos, que no es solamente la mascarilla, es un conjunto de cosas. Pero tenemos que tomar conciencia de que hay que efectuar todas esas cosas hasta que tengamos evidencia de que podemos liberar. Doctor, una pregunta. ¿A usted le hace sentido el repunte, muy a pesar de que hay más de 1 millón de personas ya vacunadas y que hay cientos de miles de personas que ya fueron contagiadas y sobrevivieron el virus? ¿Pudiéramos estar hablando de que tal vez la mitad de la población, por decir algo, está provocando un repunte? Déjame aclarar eso. Según el secretario de Salud esta mañana dijo, se han administrado 1.500.000 dosis de vacuna. Que eso se traduce a cerca de 700.000 puertorriqueños que están completamente vacunados. Cuando analicemos las personas que con la vacuna han desarrollado COVID, tenemos que empezar a investigar. Número 1, ¿desarrollaron COVID con una dosis o después de la segunda o antes de 2 semanas de completar su ciclo de vacunación? Porque la inmunidad tú la desarrollas 2 semanas después de completar tu ciclo, tu segunda dosis. Todo ese tipo de cosas nos van a dar más información. Definitivamente, a tu pregunta, hacen falta datos para poderla contestar en una forma responsable. Podemos especular, pero sí yo creo que nosotros podemos tomar acción, mantener un país en las áreas que operan y que nos han demostrado, como es el sistema de educación, que no ha habido ni un caso, en donde el impacto a nivel emocional nos va a tomar tanto tiempo recuperar en esos niños, porque los niños se graban imágenes y va a ser bien difícil, y les hablo ahora como pediatra, bien difícil. Esto no va a ser una cosa de la noche a la mañana, llevamos 1 año y pico en esto, nos va a tomar mucho más de ese 1 año y pico volver a una normalidad en el psiquis de cada una de esas personas, y cada persona es diferente. Y se está tomando en consideración ese punto tan importante que usted trae, aparte de la data del COVID, ¿se trae la data de los niños que están siendo afectados emocionalmente? Moraima, tú tienes un gran punto. Yo no sé, yo no trabajo para el Departamento de Salud. Supongo que sí. O sea, pero no ha salido. No ha salido. No sabe. No ha Okay. salido. Que yo sepa. Quizás esto es una pregunta que la doctora Angie González, que ese es su campo de expertise, puede darnos más luz que yo. Ajá. Yo veo las cosas desde esta perspectiva, pero no puedo como médico olvidarme de esto. Claro. Porque definitivamente yo no estoy bregando con computadoras, yo estoy bregando con seres humanos. Exacto. Y su vida se impacta a diferentes formas. Cierto. Tú diriges a una institución educativa, a ti te impacta, tú lo manejas de una forma diferente. Imagínate que tú tuvieras 14 años y te impactara algo que para ti es lo más importante. Niños llorando, Claro. deprimidos porque no van a poder ir a su escuelita. Pero miren, todo el 100% de la familia en Puerto Rico no tiene acceso al internet. Exactamente. Vamos a empezar por ahí. Si tú tienes un hogar de 3 niños en 3 edades diferentes, el papá trabaja en la construcción y la mamá se ha tenido que quedar porque es la única persona, no tienen recursos para pagar una tutoría, no tienen recursos tiene que una persona del núcleo familiar hacerse cargo de las clases
por internet de 3 niños en 3 edades diferentes. Eso va a descalabrar la salud mental de la mamá pronto. Y si no está preparada o no ha refrescado la materia, nosotros comenzamos hoy con un grupo de 10 niños que no tienen acceso a internet y se lo vamos a dar y le vamos a dar las computadoras. Excelente. Y se me acercó una madre que tiene la nena en 9º grado y me dice llorando, por favor permíteme que la nena entre a ese grupo porque no entiendo nada de matemáticas, no entiendo nada, está fracasando y yo no sé cómo ayudarla. Claro. O sea, ese factor es tan impresionante también. Claro. Entonces que un niño tenga que pagar las consecuencias de verdad de un sistema porque mamá tampoco tiene culpa de no saber. Y el Estado es un proveedor, o debería ser un proveedor, porque las decisiones sobre educación, seguridad, religión, estriban en el individuo, estriban por derecho constitucional en el individuo. Nosotros debemos ver al Estado como un facilitador, pero no es el Estado el responsable 100%, y no deberíamos permitir que el Estado sea el responsable 100% de las decisiones que corresponden a los individuos, porque eso va a traer otras cosas. Sin embargo, el Estado siempre, cuando hay situaciones de emergencia, como ha sido en esta situación ahora, va a tomar unas decisiones porque tiene que establecer un control. Y les voy a dar un ejemplo breve para terminar. En Puerto Rico se erradicó la tuberculosis hace muchísimos años. Una infección causada por una bacteria, el Bacillus tuberculoso, que se adquiere por vía respiratoria. Nosotros empezamos a tener casos de tuberculosis cuando yo era residente de pediatría. Y recuerdo este caso de una nena que llegó con meningitis y fue mi primer caso de meningitis por tuberculosis y descubrimos que sus padres estaban contagiados, tenían tuberculosis pulmonar y la contagiaron a ella. ¿De dónde vino? Se hizo un tracing. Sus padres eran dominicanos, habían entrado ilegalmente a Puerto Rico y en la República Dominicana hay un problema de tuberculosis. Yo no sé ahora, no he investigado, pero había un problema de tuberculosis que por eso es que ellos ponen una vacuna para los niños con tuberculosis. Nosotros el Estado me pidió una opinión. ¿Qué vamos a hacer? Esta gente son ilegales. Yo les dije, tenemos un problema de salud pública. Tenemos que tratar a esa gente y respectivo de que no sean ciudadanos americanos, porque si no vas a tener un problema de tuberculosis en los puertorriqueños. Esa es la misma situación que tenemos que ver ahora con el COVID. Tenemos que manejar esto como un problema salubrista. Si nos alejamos del análisis salubrista, nos perdemos. Yo como salubrista aporto. Tienen que llamar a los economistas, tienen que llamar a todos los sectores y hacer un think group para ventilar de qué mejor forma podemos manejar esto. Usted como infectólogo y como pediatra le diría a los padres que nos escuchan ahora y a los abuelos que están tan envueltos en la educación de sus nietos, que confíen en los protocolos que hemos desarrollado y que las clases deben continuar, que no debemos tener miedo como país de poder continuar con la educación. Yo diría que nosotros tenemos en nuestra propia responsabilidad, la de los abuelos, la de los padres, el velar por la seguridad de los niños, y esos protocolos no son infalibles, pero es lo mejor que se ha podido diseñar, y que nosotros tomemos las cosas que no tenemos, como por ejemplo, ¿qué se está haciendo en estados de los Estados Unidos que han estado abiertos desde que esta pandemia estaba en el pico más grande, en la nación más importante del mundo, y que han seguido operando? Tenemos que ser como esponjas, absorber todo lo positivo sin bajar la guardia. Mi mensaje hoy, no vamos a volver hacia atrás. Yo entiendo que el gobierno está haciendo una reevaluación porque se asustaron. Y se asusta cualquiera. Yo tengo aquí un artículo del CDC que dice que subió nuestro nivel a nivel 4, level 4, very high. Y que dice el CDC, no viajen a Puerto Rico. ¿Y por qué fue eso? Lo vi. Por el número de casos que aumentaron a un nivel que nos llevó a un % de positividad por encima de un 10%, que es bien alto. Yo no puedo decirle a los papás,
hunden las escuelas, porque no me puedo ir en contra de las decisiones del Estado. Lo único que puedo decirle al público en general, oye, vamos a hacer las cosas como manda el Estado en términos de las restricciones de mascarilla, de distanciamiento físico, el lavado de manos, de no conglomerarse, de no bajar la guardia si están vacunados, todavía usen mascarilla y distanciamiento físico. Y vamos a volver, si pudimos abrir, podemos volver otra vez a ese entorno con un mejor sistema de surveillance, de tracking, y protegiendo la salud de lo más que nosotros queremos, que son nuestros niños. Cuando yo vi ese informe, discúlpame Fernán, cuando yo vi ese informe me alarmé. Claro. Que instaran que no vinieran a Puerto Rico. Entonces uno dice, wow, el turismo está afectado. Le estás diciendo a la gente, no vengas, cuando aquí pues hubo un control en un momento dado, y para mí todavía lo sigue habiendo, ¿no? Y si seguimos el protocolo, seguirá mejorando. Claro. Pero entonces la imagen que se está proyectando allá no es esa. Pues mira, es una responsabilidad del CDC. Si ocurre, ellos vigilan por brotes, vigilan por prevalencia de enfermedades contagiosas y nos sirven como guía, porque si ahora mismo tú te vas a casar y estás planeando tu luna de miel para el mes que viene y vives en el centro de Estados Unidos, donde en un estado que haya más vacas que gente, pues probablemente tú no vives el COVID como se vive aquí. Y tú dices, pues para Puerto Rico no voy. Definitivamente el turismo se va a afectar, pero nosotros tenemos que controlar nuestra frontera de una forma más efectiva para que la gente que venga obedezca la ley y siga los protocolos como los seguimos los puertorriqueños, claro, en nuestra gran mayoría. Claro. Doctor, a modo de resumen básico, porque en medio de tanta y tanta información, ¿verdad? Uno de momento como que pierde la perspectiva. Todavía estamos hablando de un virus bien contagioso, bien letal. Si nos da, muy probablemente nos vamos a morir. No. Estamos hablando de un virus con un % de infectividad o capacidad de contagio determinado. Tenemos mucha información que no teníamos la primera vez que yo vine aquí el año pasado. Tenemos un virus que algunas variantes están siendo observadas porque pierden o ganan la capacidad para ser más infecciosas, no necesariamente más letales. Algunas son más letales, pero son menos infecciosas. Cada variante tiene unas características diferentes. La letalidad de este virus overall no es tan alta si tú coges toda la población, desde un niño de un día de edad hasta 100 y pico de edad de las personas. Pero cuando tú los divides por segmentos, definitivamente hay ciertos segmentos de edades que son la mortalidad más alta y las complicaciones de la gente que sobrevive son más altas. Yo conozco gente en sus 40 que dio COVID y lo único que les queda todavía es que no distinguen el olor y el sabor de las cosas. Pero ponte a ver, hay fuego, tú estás en tu casa, tú no puedes oler el humo. Eso es una situación tan sencilla que te puede afectar tu vida al no poder detectar un olor. Así que esto lo tenemos que evaluar en la perspectiva de que tenemos un agente infeccioso que está afectando el mundo y que tenemos que tomar medidas para controlar ese rate de infección y a la misma vez no dejar de vivir, pero vivir con control. Reitera que si fuese asesor del secretario de Salud y del gobernador, no lo hubiese dicho, cierren las escuelas. O sea, en la línea que voy es en que podemos crear la confianza en el país, particularmente en los padres y en los abuelos, de que si seguimos el protocolo, mientras no tengamos ningún brote significativo en las escuelas, el sistema puede operar y podemos seguir instruyendo a las nuevas generaciones en sus estudios. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Recuerda algo, las escuelas no operan en una capsulita. Las escuelas tienen maestros, tienen estudiantes, se nutren de diferentes personas que van de diferentes entornos. Así que siempre tendremos que mantener nuestro grado de precaución y de seguir las medidas hasta que podamos salir de la etapa epidémica en que nos encontramos. Y mientras tengamos gente susceptible, va a haber riesgo de que se contagien. Yo le agradezco al doctor esta mañana la visita aquí a los estudios de 97.7 Nueva Vida. Esperamos que de alguna manera
¿verdad? Ustedes puedan tener un insumo que en la parte del tema de la educación, que hoy regresó a un sistema online y que posiblemente nos extiendan más de la cuarentena, ¿verdad? De las próximas 2 semanas, probablemente por lo que los medios continúan publicando, que en algún momento confiemos en los protocolos y confiemos en lo que se ha establecido, porque si este semestre se pierde, estoy anticipándome a agosto. Sí. Y como no sabemos cómo se va a manejar esto del virus en los próximos 3 meses, mayo, junio y julio, supongamos que estemos en una situación similar a la de ahora, para cuando venga el semestre de agosto, ¿qué vamos a hacer como país? Seguir todavía online, seguir otra vez con las escuelas públicas y privadas cerradas. Ya yo me estoy anticipando a agosto. Y si estoy haciendo el tema con el doctor esta mañana, es anticipándome a agosto. Si no cambiamos la información desde ahora, en agosto los padres van a decir, yo no voy a enviar a mis hijos a la escuela. Gracias a Dios que el terreno ha ido cambiando y que muchos padres han ido diciendo, no, vamos a regresar, porque si la Florida da clases sin problemas, si Texas da clases sin problemas, ¿por qué nosotros tiene que ser tan diferente? Y yo creo que ese mensaje también va percolando de crear esa confianza, porque de lo contrario viviríamos en el país indeterminado del encierro, donde por 2 o 3 semanas tenemos libertad y por 2 o 3 semanas regresamos otra vez a un lockdown, echándonos nosotros mismos la culpa. Y yo creo que nadie puede vivir, ni un país, ninguna sociedad puede vivir de esa manera. Teniendo cada vez más personas afectadas, al WhatsApp de Nueva Vida nos escribe una maestra. Me dice, estoy en llanto, porque cuando escuché que teníamos que ya no íbamos a estar presencial, soy maestra, pero soy madre de 3 niños. Y dice que el estrés con el que tiene que trabajar dando clases desde la casa a los estudiantes, más a sus hijos, es un estrés terrible. Deberían escuchar más a los maestros también, que dan fe que las cosas están funcionando. Los protocolos que siguen las escuelas y los colegios son excelentes, por lo menos de los que yo he visto. Estricto. Sí, he visto más de uno y son excelentes. O sea, no entiendo. No sé si estoy tratando de sacarle 5 patas al gato, No, pero a ver, voy a hacer esta última pregunta. La penúltima. Si el problema son las reuniones familiares, el principal problema en este momento, y las familias una buena parte de las familias son los niños, pero no hay brotes en las escuelas que están compuestas por niños, sacaríamos de la ecuación a los niños como un foco de infección. Mira, O sea, no entiendo. Mi maestro de infecciosa me enseñó algo que nunca he olvidado. Los números no mienten, pero las estadísticas sí. Todo depende, o sea, cómo nosotros analizamos las cosas. En un país ideal, en un mundo ideal, nosotros pudiéramos hacerle prueba al 100% de la población el 100% de las veces que tengamos alguna situación de sospecha. Eso no es lo que sucede. Yo te estoy citando al secretario de Salud, que lo escuché esta mañana diciendo que, de acuerdo al tracking que ellos tienen, el 54% de los brotes vienen de reuniones familiares. Yo no sé cómo ellos categorizan esas reuniones familiares. Yo estoy suponiendo que sean celebraciones de cumpleaños, celebraciones de aniversario de bodas, ese tipo de cosas. No creo que sean reuniones en donde llegó el abuelo y la abuela a visitar a sus nietos a casa de su hijo, en donde todo el mundo está siguiendo el uso de la mascarilla, etcétera. Pero por eso te digo, necesitamos más información para poder ser más responsables en nuestras recomendaciones. Yo estoy seguro que, primero, estoy seguro porque conozco mucha de la gente que está ahora mismo en el Departamento de Salud y en compañeros míos dando las batallas en salud, que son personas bien capacitadas y bien intencionadas. Claro. Que ellos prefieren disparar de la baqueta y decir, vamos a cerrar en lo que podemos entender qué está pasando y cómo lo podemos controlar, pero entiendo de que existe una forma un poco más liberal, entre comillas, que podemos evaluar todas estas situaciones y no afectar a la gente que está siguiendo los protocolos, que han hecho las inversiones, que se preocupan también por la salud de los niños. Le agradezco que por lo menos como infectólogo usted está de acuerdo en que las clases deberían seguir presenciales y hasta que no tengamos otro indicativo distinto al que hemos tenido hasta ahora,
podemos seguir educando al país. Yo creo que esa opinión como profesional se la agradezco y espero que, ¿verdad?, caiga en corazones fértiles de padres y de abuelos que posiblemente el miedo sea la parte que los domina más a que si en efecto vamos a tener el virus por indeterminada cantidad de tiempo todavía, podamos seguir educando a las nuevas generaciones, que es un punto de preocupación de esta emisora, de este servidor, y de que algunos profesionales se atreven a decirlo públicamente. El doctor Carlos Rivera Vázquez es uno de ellos que dice, mira, con los protocolos que hemos establecido, yo creo que sí que podemos seguir adelante. Yo se lo agradezco, doctor. No tienes que hacerlo, es mi responsabilidad y como han dicho algunos de sus recursos, asumo la responsabilidad legal de mis recomendaciones, que no son necesariamente las de ustedes. Creo que la ciencia debe ser el norte que guíe a nuestra clase para hacer recomendaciones que tengan sentido para todo el mundo. Seguro que sí. Eso es. Gracias, doctor. Agradecidos. Nueva Vida 97.7.